niños, bienvenidos a esta su clase de historia. El día de hoy vamos a estar trabajando en la página número 18 de nuestro libro. Les recuerdo que deben de tener a la mano su cuaderno de apuntes, así como su lápiz y su borrador. ¡Comenzamos! México al término de la Guerra de Independencia. La consumación de la independencia puso fin a largo periodo de dominación española y marcó el inicio de una nueva etapa de nuestra historia. Al separarse de España, México se convirtió en un país soberano, es decir, libre de dominio extranjero. Por primera vez, los mexicanos hicieron sus propias leyes y eligieron a sus gobernantes. Era una oportunidad para establecer un gobierno democrático y mejorar la economía y acabar con las injusticias sociales heredadas del virreinato. Muchos compatriotas consideraron la consumación de la independencia como el inicio de un tiempo de paz y bienestar. Algunos incluso pensaron que la nueva nación estaba destinada a ser rica. Sin embargo, desde el principio el país tuvo dificultades. Ahora bien, niños, ustedes se preguntarán ¿qué es la soberanía? La soberanía es la capacidad de tomar decisiones propias y de actuar sin que otra persona u otro estado intervenga o influya. Copien este apartado en su cuaderno, niños. Pueden pausar el video. En esta imagen podemos observar la vista de la mina de Beta Grande cerca de Zacatecas en 1836. La guerra entre insurgentes y realistas había causado enormes pérdidas humanas y económicas. Durante los 11 años que duró el conflicto, cobró la vida de más de 500,000 de personas, arruinó a comerciantes y agricultores y causó la destrucción de numerosos pueblos, haciendas y minas. Debido a ello, la economía del país estaba muy debilitada. La hacienda pública tampoco tenía recursos, de hecho, el gobierno nacional no tenía dinero. Esta situación económica se sumó a otros graves problemas que había surgido desde los tiempos de la dominación española. México era un país muy grande y estaba mal comunicado. Los caminos se hallaban en malas condiciones y abundaban los bandidos, lo cual dificultaba mucho el transporte de carga y de pasajeros. Después de la independencia, la producción agropecuaria y la explotación minera disminuyó en relación a las últimas décadas del periodo virreinal. Muchos campesinos producían solo sus propios alimentos. La agricultura de subsistencia era suficiente para sostener a las familias, pero no contribuyó al crecimiento económico del país. La disminución de las actividades económicas afectó seriamente los ingresos del gobierno. Asimismo, debido a la desorganización, no existía una eficiente recaudación de impuestos y para pagar sus gastos el gobierno se endeudó con prestamistas particulares y bancos extranjeros, lo cual generó graves problemas financieros y políticos. Por otro lado, la sociedad estaba dividida, pues gran parte de la población era pobre, mientras que una minoría disfrutaba de abundante riqueza. Más de la mitad de la población era indígena y padecía de los abusos y la discriminación de otros grupos sociales. Las leyes creadas después de la independencia, lejos de brindarles protección, los afectaba de distintas maneras al favorecer que los hacendados y rancheros mestizos los despojaran de sus tierras. En lugar como Sonora y Yucatán se produjeron violentas rebeliones indígenas que duraron muchos años. Una hacienda pública es una institución que recauda y administra el dinero con el que cuenta el gobierno y que emplea para pagar los salarios de los trabajadores, las obras públicas y diversos servicios necesarios en la comunidad. Ahora, niños, ustedes van a concluir la lectura del siguiente apartado. Comenzamos. Recuerden que pueden ustedes pausar el video mientras leen.
Ahora bien, niños, esta actividad ustedes la van a realizar en su cuaderno si aún no cuentan con su libro o con sus copias. Recupera del texto la situación en la que se encontraba el país al término del movimiento de independencia. Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y complétalo a partir de lo que comprendiste. Y aquí nos preguntan, niños, las características de México al término de la guerra de independencia. ¿Qué pasó con respecto a la economía, a la política, a la opinión de la gente y a la vida cotidiana? Una de las características de la economía era que México se encontraba en crisis. La producción había disminuido. Lo que era con respecto a Hacienda Pública y Gobierno Nacional, no había recursos, no tenían dinero. Por lo tanto, México se endeudó pidiendo préstamos a bancos extranjeros. En cuanto a la política, niños, había diferentes grupos políticos sobre la forma de gobierno. Hubo una guerra civil y varios derrocamientos a causa de la desorganización. La opinión de la gente. ¿En qué consistió la opinión de la gente? Pues que la mayoría estaba inconforme, ya que las leyes no las recibían de acorde. La vida cotidiana era complicada e incierta por los enfrentamientos. Muy bien, niños, me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y recuerden realizar sus actividades. Nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.